Listo, dale. Ahí estamos. Bueno, Juan Manuel Escobar, yo sé tu biografía, pero para la tesis tengo que registrarlo, así que contame el emprendimiento al que estás asociado, cómo se llama, bueno, toda tu trayectoria, tu formación profesional primero, y después digamos, la trayectoria laboral y en qué estás trabajando ahora, en qué Ok, empresa o emprendimiento. perfecto. Pues mi nombre es Juan Manuel Escobar. Soy de profesión artista visual con énfasis audiovisual. Inicié mi proceso profesional en comerciales de televisión. Ahí hacía asistencia de dirección, después dirigí, después me pasé a una productora colombo-canadiense donde hacíamos proyectos documentales, sobre todo para Discovery Channel, National Geographic y History Channel. Ahí estuve trabajando 4 años y en el 2015, con una persona que había conocido en comerciales, ella inició un emprendimiento de realidad virtual, una empresa de realidad virtual. Me vinculé a esa empresa en febrero del 2016 y desde ahí empecé a trabajar en temas de realidad virtual y aumentada. Ahí era director de operaciones en Colombia para esta empresa. Estuve trabajando con ellos realizando diferentes proyectos de realidad virtual y aumentada. Uno de ellos que se realizó ahí fue la primera experiencia de realidad aumentada para el Mundial de Rusia en el 2018, que se hizo con Telemundo. Y era a partir del álbum Panini de estas láminas coleccionables Panini. Y ahí después me retiré de esa empresa en el 2018, me vinculé como socio a otra empresa. em, y después ya abrí mi estudio en el 2020, en diciembre del 2020 abrí mi estudio, Aro Studio, donde desarrollo proyectos de realidad virtual y aumentada y asesoro proyectos de realidad virtual y aumentada. Eh, Aparte, digamos, de eso, o complementario a eso, está la Asociación de Realidad Virtual y Aumentada de Colombia, de la cual soy presidente y cofundador. Y es un proyecto pues, que hemos venido trabajando desde el 2018-2019 y que ya se constituye este año pues, legalmente en Colombia y está en el proceso de vinculación de personas y empresas a la asociación. Y lo que se busca es ser un puente de comunicación tanto con industria, con educación, para hablar de este tipo de tecnologías. Y el otro proyecto en el que estoy en este momento, pues es Exarlatam, que es la comunidad de realidad virtual y aumentada de una de las comunidades de realidad virtual y aumentada de Latinoamérica. Es una comunidad que ha venido creciendo en el último año y que ya está en proceso de constitución ya para organizarla ya más estructuradamente. Ujú. O sea, XR Latam por ahora es una ONG, o XR Latam por ahora una comunidad de es, personas. es una comunidad de Ah, personas, ok, exactamente, y ya quiere, pues ya digamos, estamos en proceso ya de formalizar. ok. Y esta asociación de realidad virtual sí es de Colombia, la que me comentaste Exarcol es antes. de Colombia, sí. Ok. Eh, bueno, ¿cuántos investigadores trabajan en tu empresa? ¿Cuántos desarrolladores? ¿Cuáles son los perfiles que tienen los equipos técnicos de los proyectos? ¿Y cuál es la función que tiene cada uno para desarrollar una aplicación? ¿Cuáles son las tareas que realizan? Ok, dependiendo del proyecto que nos llegue, digamos, nosotros desarrollamos tanto proyectos comerciales como proyectos educativos o nos vinculamos a proyectos em, más de capacitación y entrenamiento a comunidades que normalmente no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, en el caso de proyectos comerciales, trabajamos tanto con desarrolladores back y front-end, dependiendo, digamos, del proyecto, si es un proyecto de realidad virtual o de realidad aumentada.
se define el perfil del desarrollador. Normalmente es un desarrollador full stack para toda la parte de back y desarrollo. Ahí se complementa con un desarrollador de front-end para toda la parte visual y cómo se va a ver esa aplicación. Y ahí tengo un equipo también de diseño 3D y 2D que están muy vinculados al desarrollo de experiencia de la parte visual en Unity y en Unreal. Por lo general utilizo esas dos. Hay un equipo comercial y hay un equipo de producción. Esos son como el equipo general y ahí, por lo general pueden ser vinculadas entre 6 y 7 personas por proyecto, más o menos. Yo mientras voy anotando, por eso me Dale, dale, demoró un dale. poquito con las preguntas. Dale, tranquila. Em, Bien, ¿y cuáles son los proyectos de tecnología inmersiva que están desarrollando ahora? ¿Y tenés alguno que tenga que ver con la concientización ambiental? Pues más que de concientización ambiental, pues el que te mandé, digamos que es un proyecto que sigue avanzando para, bueno, estoy en un proyecto que, digamos, está en fase inicial, pero sí es para concientizar en el tema de ciertos animales y es a partir de veterinaria. Entonces estoy trabajando con un grupo de veterinaria forense en el desarrollo de ese proyecto. Este del oso es un proyecto pues que se venía trabajando, por algunos temas quedó en stand-by, pero digamos es un proyecto que eventualmente sí quiero seguir trabajando. Y en el caso de temas más que ambientales, es un tema más social, si llegara a funcionar. Y es un proyecto que vengo trabajando desde hace un año que se llama Historias Inmersas. Y ese proyecto lo que busca es darle accesibilidad de tecnología a personas que normalmente no la tienen o que no pueden contar su historia. Es el caso, ese proyecto inicia en Colombia y ahí se hicieron 4 historias de personas muy diversas. Hay una señora de más de 70 años que contó su historia por medio de 360. Hay una historia de una persona venezolana que emigró de Venezuela y llegó a Colombia y contó toda su travesía. Y así hay diferentes historias y ahora ese proyecto se va a mover a África y vamos a realizar unos talleres en 5 países de África con comunidades que normalmente no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, lo ideal de este proyecto, lo que queremos con este proyecto es que em, cerrarles, digamos, esa brecha digital y que no se preocupen tanto por la tecnología, sino que realmente puedan tener acceso a contar su historia en 360 grados y que ya de la otra parte, pues se pueda acceder a esos territorios que normalmente no conocemos. Está buenísimo. Ya lo quiero ver. Y en Pero el tema, bueno, y en sí, el tema ambiental, aunque este no es un proyecto que yo esté al frente, pero es un proyecto en el que está Roberto, que creo que hablaste con él, con Roberto Cerda, sí, sí. pero es XR for Oceans y ese proyecto, digamos, está muy vinculado a XR Latam y Roberto y Cristóbal Almagia están como al frente de ese proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Exar? XR for Oceans, XR 4 Oceans. Sí. Ah, mira, no me contó, yo le entrevisté, pero no me contó sobre eso, me contó sobre Restore Coral, Restore Coral. sí, Ok. For Ocean. Ujú. Y a Calmagia también, a Robert, sí, Roberto se llama, ¿no? Cristóbal, Cristóbal, pues Roberto Cerda, y bueno, Cristóbal me comentó sobre Cultura Oceánica 360, solo ese también. proyecto. También. Pero entonces ahí, digamos que por Exarlatam se está armando un grupo eh, de personas que están en países que bordean costa y se está haciendo como una alianza para este proyecto que es Exal for Oceans.
Claro. Y Roberto lo está como liderando y Cristóbal está también ahí como muy al frente del tema. Eh, espera que estoy anotando esto. Tranqui. Listo. Y ese proyecto de Exar for Ocean está disponible, por lo menos la reseña en algún sitio web. Roberto tiene una reseña, así que si le escribes a Roberto, él seguro Ah, te ok. manda una reseña porque él ya, digamos que ya hay como un enfoque muy específico de ese proyecto y él te puede contar más, porque él es el que más vinculado ha estado a ese proyecto. ¿Ya tienen los financiamientos para el desarrollo o cada empresa? O sea, Se está, se está consiguiendo porque, digamos, es un proyecto grande que involucra a varios países. ¿Argentina Roberto está, está Argentina está con Mariano, sí, con Mariana Capone? con Mariano Capone. Ah, lo tengo ahí, Mariano pero es, no, lo tengo en el WhatsApp y todavía no me contesta. Dice, bueno, en Instagram me dijo, te doy mi WhatsApp y hablamos. Y después, hola Mariano, pero bueno, imagino que tanto, re ocupado, ¿viste? porque es que Mariano, bueno, Mariano está entre Panamá y Argentina. Claro. Y ahorita no sé dónde, no sé si está en Panamá o está en Argentina, pero Mariano también está vinculado a ese proyecto. No, entonces re interesante que lo entreviste, porque como mi trabajo es sobre el mar, la concientización del cuidado del mar, Total, entonces océano es como, por eso cultura oceánica me vino de 10 y dije, este proyecto es ideal. Eh, claro, total. bueno, estos son tus proyectos en los que estás trabajando como para volver al tema. ¿Cuáles son las fases de esos proyectos? El periodo de desarrollo, la ejecución. Yo lo que necesito conocer de cada, digamos, desarrollador es cómo, cuál es su, digamos, el detrás de escena, el de la cocina del BR. Si lo dividís en etapas, en fases, ¿cómo comenzás? Primero, no sé, podés elegir cualquiera de los que me nombraste. El oso VR es solo ver qué hace, cómo interactúa el oso. Por ahora está eso, digamos que eso sí tiene, digamos que es un desarrollo que está, es un proyecto que ojalá se pueda desarrollar como está inicialmente planteado, que es que uno pueda seguir, pueda generar una ruta del oso y uno pueda seguir la ruta del oso. Pero digamos que en este momento está esa imagen y hay unas imágenes adicionales, pero lo que te digo, ese proyecto en este momento está parado por temas externos a mí, Claro. pero pues ojalá se pueda retomar. Tiene una web muy, o sea, no sé en qué tecnología está. Yo vi una web que ves la ruta. Es lo mismo, el mismo proyecto. Es el mismo, digamos que ahí puedes buscar Fundación Oso de Anteojos y Sí. está vinculado a esa fundación. Fundación. Oso de Sí. Anteojos. Ok. Ok. Em, bueno, no sé con cuál proyecto. El del tema social de 360 de las historias todavía no está subido nada, ¿no? Sí, de ese hay ya capítulos subidos. También te puedo enviar links. Están los capítulos, hay algunos capítulos de Colombia ya subidos y en este momento se está haciendo la preproducción del proyecto en África. Ok. Bueno, de cualquiera de estos proyectos que vos veas que está como más desarrollado, contame cuáles son esas fases, etapas de desarrollo. Primero la investigación, como accedes a, digamos, a la data, cuáles son los pasos a seguir, que seguiste en los proyectos. Yo creo que el proceso que utilizo es como el mismo o por lo general es una etapa de, digamos, la típica preproducción, bueno, investigación, preproducción, producción y postproducción, Ujú. que es un esquema, digamos, de audiovisual, pues muy tradicional. Pero sí, digamos que en la etapa de investigación, sí es ver qué se quiere, pues cuál es el tema que se va a tratar, cuáles son los personajes, si realmente hay historias para contar o no, o si las historias y los personajes son realmente fuertes para contar una historia en alguno de estos formatos. Después se define el formato, y ahí el formato me refiero si es realidad virtual, si es 360, si es realidad aumentada,
si son 3 grados de libertad, 6 grados de libertad, si va para aplicación, si va para web, digamos el soporte en el que se va a contar. Y ahí sí empieza el proyecto, digamos el proceso de producción. Entonces, el armado del equipo, pues digamos en el caso de estos proyectos, locaciones, sonido, bueno, storyboard, historia, todo el tema. Después se hace la producción, que ya es el tema de ir a, pues, a grabar. Y después el tema de postproducción. Ese Ujú. sí, es como un esquema de audiovisual. Y cuando vas a grabar, ver la locación, eso está previo, ¿no? O sea, sería la preproducción. Está en la preproducción, la visita a locaciones. Ajá. Sí, se hace una visita a locaciones técnica para saber qué se necesita. Mm, Producción, y en la postproducción haces digamos, la edición del trabajo. Exacto. Ok, entonces, de esto que me contaste, cuando estás armando la historia, el storyboard, o sea, para realidad virtual, ¿hay un Ujú. storyboard distinto al que usamos en audiovisual? ¿Hay una planilla que, digamos, técnicamente tiene que ser distinta porque tenés distintos grados de visualización? Depende de lo que vayas a hacer. Hay gente que utiliza planillas, utiliza formatos para 360 y hay unos formatos, digamos, que sí son para 360 donde tú tienes un esquema de la imagen, digamos, panorámica o equirrectangular, donde tú puedes ir cuadrando o hacer, digamos, un storyboard muy específico para 360. En el caso, digamos, de estos proyectos que son más documental, tanto historias inmersas como el del oso, eh, pues realmente un storyboard no te sirve tanto o no te Mm, funciona porque tú vas mucho a ver, aunque has hecho una visita técnica, ya sabes que vas a grabar, pero es mucho de lo que te encuentras y estar atento a lo que está pasando en el momento para grabar. sí, Entonces, digamos que ahí, en el caso, digamos, de documental, yo no utilizo storyboard, utilizo más una escaleta ajá, y en esa escaleta lo que hago es hacer como una lista de planos o de tomas que necesito y ahí ya voy viendo si las tengo o no las tengo o qué me hace falta y así voy marcando como el día de rodaje y los días de rodaje que vienen. ajá. Y esto de marcar, no sé si los elementos aparecen a la izquierda, a la derecha, atrás, ¿cómo lo haces en la escaleta? O sea, dividís por fragmento de imagen, no sé cómo hacer. Ahí para el 360 en temas documentales, por lo general nosotros grabamos con la Insta Pro 2 y con esa cámara yo siempre le doy el lente uno al personaje principal eh, y ahí sí, de acuerdo al espacio en el que esté y la situación que vaya a grabar, pues trato que sucedan cosas alrededor. Pero ese lente uno es el que me va a contar la historia del personaje principal. Y de ahí en adelante, si trato de hacer, si es documental, pues lo ideal es no interferir tanto en lo que está pasando. Pero si se llega a permitir una situación en la que se puede hacer, trato que haya como pues acciones en los diferentes lados de la cámara, tanto atrás bueno, y el lado derecho e izquierdo. Si eso no se puede, me apoyo un montón en sonido en postproducción para apoyar esa sensación 360. Ah. Pero digamos, no lo graficas, no lo pones en la planilla, digamos que eso sucede y después lo registras. Sí, lo que te digo, si es documental es muy difícil. Es muy difícil. Yo por eso prefiero tener una escaleta y no hacer un shooting o Claro. un storyboard. Si es ficción, Sí. sí, ahí sí uno puede tener todo cuadrado. ¿Y hay alguna planilla que, digamos, que esté, qué sé yo, validada
por todos los desarrolladores, cada uno arma como No, lo ve. cada uno lo arma como lo ve. Realmente eso no está estandarizado. Pues si uno busca, hay documentos que sí te dicen, esta es la planilla, y hay unas, digamos, como muy prácticas, pero Sí, que sean establecidas y que ese sea el formato para utilizarlo, no. ok. Cada uno Eh, utiliza su formato. y para formato realidad aumentada, ¿es otra cosa? O sea, el guión. Sí, es otra aproximación completamente distinta porque digamos que tú en realidad virtual sí tienes el 360 completo, entonces lo ideal es que tengas situaciones alrededor de ese personaje. Cuando la persona se ponga las gafas y está en el centro de la acción, pues que le permita girar Claro, y que realmente se justifique ese 360. En realidad aumentada cambia, y en realidad aumentada cambia es porque tú tienes una imagen digital que vas a traer a tu espacio físico, y ahí es ver pues la persona donde lo ubica. Entonces ujú, ahí sí es más un guión de historia y un guión de experiencia de usuario, más que de un formato o un shooting de lo que va a pasar. Ahí sí entra más el tema de experiencia de usuario y un esquema como de experiencia de usuario de cómo va a ser esa ruta del usuario cuando abra la aplicación o abra la página web y le empiece a cargar la experiencia, qué tipo de pasos va a hacer para cargar esa experiencia. claro. Y eso, ese esquema, ese guión de experiencia de usuario, ¿también está como tipificado o cada desarrollador lo hace como le parece? Yo con los desarrolladores que trabajo, todos tienen sus modelos. La verdad, no hay Mm, uno. Digamos que lo que sí tratamos siempre de hacer es es un esquema muy sencillo pues de la ruta. Digamos que no hay un esquema como tal, pero digamos todas sí te muestran como la ruta de usuario de cómo hacer. El usuario inicia acá, pasa a una segunda pantalla que es esta, pasa a una tercera pantalla que es esta, y así se va. El fin ajá, es el mismo, la forma es diferente. ok. Y como trabajan ustedes, la pantalla te la va mostrando en un PowerPoint, o sea, ¿cuál es el diseño que te dan a vos, te da ese desarrollador? Nosotros normalmente digamos que hacemos una reunión porque digamos que los desarrolladores no viven acá, entonces trabajo con desarrolladores en otros países. Ujú. Entonces hacemos una reunión donde aterrizamos el proyecto. Después de ahí, yo les propongo digamos desde la dirección y producción del proyecto, les propongo cómo me lo imagino. Ellos aterrizan eso y lo ponen ya visualmente, en un esquema. Ese esquema ellos me lo mandan, lo revisamos, le hacemos los ajustes que haya que hacer. Eso después pasa a aprobación en el caso que haya un cliente, o el productor, digamos, general del proyecto lo revisa, lo aprueba y ya sobre eso se empieza a ejecutar. Entonces, todo eso, digamos, entra como en la fase de preproducción, Ujú. y en el momento que ya está aprobado los esquemas, ahí ya se entra a producir. Y el esquema es con el Photoshop, o sea, las pantallas son, a eso me refiero, o son fotos o son dibujos, o sea, ¿cuál es ese esquema? ¿Cómo te lo presentan? Te puedo mandar una imagen, pero es un esquema, digamos, de Ah, desarrollo de aplicaciones. que Entonces, están los botoncitos, exactamente, como un diagrama de flujo. como un diagrama de flujo, Ok, exactamente. bueno, sí, me resirve que me mandes eso, porque es como Dale, imaginarme cómo lo dale, yo te arman, lo ¿viste? mando, Em, yo te lo mando. Pero y entonces de, ahí, digamos, queda muy claro, lo importante de ese diagrama es que quede muy claro. En ese diagrama, que es muy sencillo, tú ya puedes identificar qué necesitas hacer gráfico, cuántas pantallas vas a claro, hacer, cuál va a ser la ruta de ese usuario, si realmente la ruta es demasiado larga para llegar a una experiencia de realidad aumentada, si se quiere
que sea ese proceso largo o si realmente se necesita que la experiencia se ejecute inmediatamente. Eso te da todo un panorama general de lo que está pasando. sea, ahí ven la usabilidad, la multimedialidad, la interactividad. Todo, O todo. sea, el diseño de la interfaz está metido ahí o es No, otro plantillo. eh, ese ya entra en la etapa de producción. En este momento, cuando tú ya tienes todo ese esquema de flujo, Sí. eh, ya, y ya está probado, digamos, ese esquema, ya se entra a desarrollar la parte de front o la parte visual. Entonces, Ajá. para esta parte necesitamos esto, para esta necesitamos esto, para esta. Pero cuando ya Ok. ese esquema está aprobado. Bien. Me nombraste un montón de formatos, realidad virtual, realidad aumentada, y después dijiste 3 grados, 6 grados, eso que acá diríamos con qué se come, dirían los argentinos. Pues ahí, digamos que en el caso, digamos, de realidad virtual, tú puedes tener tanto 3 grados de libertad como 6 grados de libertad. Ajá. ¿Y qué Entonces, es eso? 3 grados de eso, libertad. eso también lo tienes que definir. 3 grados de libertad es una experiencia de realidad virtual o de 360 grados que permite que el usuario gire de forma horizontal, vertical, pero no se pueda desplazar en el entorno, Ajá. no pueda caminar alrededor del espacio. En el caso de 6 grados de libertad, tú te puedes desplazar por ese entorno virtual como quieras y como tu espacio físico te lo permita. Entonces Ok. ahí, digamos que eso también depende de la experiencia que se quiera dar. Ahorita hay una limitante y es que si tú, por ejemplo, en el caso documental, vas con una cámara y grabas el espacio, ese, ese proyecto sí o sí va a ser 3 grados de libertad, Ah, porque las cámaras no te permiten capturar el espacio y volverlo volumétrico para que puedas caminar y desplazarte ya cuando tengas unas gafas. Si quisieras hacer 6 grados de libertad, todo tiene que ser hecho digital. claro, en modelado 3D. Exactamente. Ok, ahí lo voy a anotar. ¿Y cómo ustedes deciden qué van a hacer? Si van a hacer 360, si van a hacer video de 3 grados de libertad, o sea, o modelado 3D con 6 grados de libertad. ¿Cómo deciden qué formato le dan a cada proyecto? Porque yo, por ejemplo, soy la cliente, digo, bueno, quiero esta temática. Y ustedes son, imagino que son los que les dicen, no, conviene más en tal formato, porque el cliente generalmente no sabe. ¿Cómo deciden Exactamente. eso? Eso se da en la parte de investigación, en la primera etapa, y eso va, digamos, un poco en la parte de acompañar al cliente y decirle como, bueno, ¿qué necesita? ¿Cuál es el fin, digamos, del proyecto? Y tenemos estas opciones. Eh, hay, por lo general, sí necesitan sí o sí grabar algo físico de un espacio que existe o algo que realmente es tangible y uno puede ir a una locación y grabarlo, son 3 grados de libertad, Ok, nada que hacer. Pero en el caso ya si es un proyecto donde vas a ir a un sitio que no existe, por ejemplo, o que no puedes ir, por ejemplo, la luna, sí, eh, pues eso ya es un proyecto 6 grados de libertad que lo montas y todos los proyectos, por ejemplo, de entrenamiento y capacitación, esos son sí o sí 6 grados de libertad para que la experiencia pues realmente se acerque a lo que es una capacitación física. claro. Y por ejemplo, en el caso que mi prototipo va a ser sobre el mar, y si yo me quiero sumergir y mostrar las especies marinas de la costa, o sea, eso tiene que ser 3 grados de libertad porque no sé, se puede hacer, Depende cómo lo quieras hacer. Entonces, si tú vas a utilizar una cámara y vas a sí, ir a grabar en un sitio específico que realmente existe, son 3 grados de libertad, porque tienes una cámara, la metes en un housing, te metes y te sumerges en el mar y eso es lo que vas a mostrar. sí, Entonces, el usuario final pues realmente va a ir mirando, pero depende mucho de lo que tú le quieras mostrar y de los movimientos que tú le hagas o donde ubiques la cámara y ese tipo de sensación que le quieras dar. Pero, por ejemplo, hay un proyecto
sobre corales y restauración de corales que hicieron hace poco. Y ese es 6 grados de libertad. Y ese proyecto, tú te pones las gafas, todo es 3D, digamos, todo es digital y tú vas en una lancha, te explican cómo te pones todo el vestido de buzo, cómo te pones el tanque, te indican todo ese proceso, después te sumerges y te explican cómo haces el proceso de rehabilitación de corales. Y eso es 6 grados de libertad, porque tú te Claro. puedes desplazar y puedes caminar. ¿Y cómo se llama este proyecto? ¿Sabes? Ese proyecto, el nombre te lo debo, pero es de una empresa, ven y te lo escribo acá, te lo voy a escribir acá en el chat, Ujú. que se llama Senior. Busco la empresa y ahí veré el proyecto, ¿no? Sí, y Genial. si quisieras hablar con alguno de ellos, te puedo poner en contacto con Boris, que te puede contar del tema. Sí, por favor. Ok, dale. Sí, 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 porque me sirve, porque digo, es acercarme a lo que yo puedo desarrollar. Va a ser un esquema, porque no, allá no llego con el tiempo, además hay que buscar financiamiento y todo para desarrollarlo. Claro. Pero como estoy dentro de una universidad, yo doy clases en la Sí. Universidad Nacional de Patagonia en San Juan Bosco, al sur del país, hay un Instituto de Desarrollo Costero que también tiene financiamiento, podemos buscar financiamiento nacional por la misma universidad. Ok. Yo lo veo posible desarrollarlo, lo veo re posible, pero yo le decía, porque esta aplicación la voy a hacer para el Instituto de Desarrollo Costero. Y yo le decía, bueno, vamos a buscar financiamiento a tenemos petroleras por doquier en esa ciudad. Ujú. O financiamiento nacional con un ministerio, o sea, seguir la lógica que hizo Cristóbal, bueno, el proyecto de cultura oceánica que tiene financiamiento de la universidad y de una ONG, me parece re posible. Entonces, pero bueno, hay que ir con la idea súper clara. Eso es lo que me estoy dando cuenta en las entrevistas de, bueno, va a ser 360, va a ser realidad virtual, va a ser modelado, qué va a ser, qué muestro, eso lo tengo que tener súper claro como Claro. para, bueno, que sí, sea posible, ¿no? Eh, Acá, espérame, sí, no, ya no está, lo estaba buscando. Este proyecto de Coral que él tenía un link acá compartido, pero ese link no está habilitado. Entonces, no, te pongo en contacto con Boris y que te cuente. bueno, buenísimo, gracias. Después me hablaste de otras plataformas que ahora no me acuerdo, realidad virtual, realidad aumentada, los grados, y después dijiste otra cosa que no me acuerdo. No sé si... De realidad aumentada, de pronto si es para aplicación o si es web, Ah, puede ser. O sea, tenés dos posibilidades. tienes dos posibilidades. Entonces, una es, digamos, si es versión web, Sí, eso lo que te permite es que tengas un mayor acceso o que las personas tengan un mayor alcance porque no requieres un dispositivo móvil muy nuevo para poder cargar la claro, experiencia. Eh, y la otra es hacer una aplicación tanto para Android como para iOS, pero eso requiere, digamos, ya un desarrollo pues mucho más elaborado y si la experiencia pues es mucho más robusta, tienes una gran cantidad de assets para activar en realidad aumentada. Entonces eso también define si vale la pena hacer una aplicación móvil a tiendas iOS y Android o si realmente puedes tener una experiencia que corra en un navegador web y ya. claro. Bien. Y después hay o sea, un 360 interactivo, también es otra cuestión, ¿no? O sea, yo lo que veo con el proyecto de Cristóbal es que hay puntos calientes, ¿no? Entonces, Ujú. eso se le suma, esa interactividad no siempre está en los 360. No Entonces, siempre. tendría que, o sea, eso se llama 360 interactivo, o cómo se llama. Sí, se puede llamar 360 interactivo, se puede llamar tour virtual, se puede llamar de acuerdo a como al proyecto. Digamos, tour virtual sí está muy enfocado a temas inmobiliarios, por ejemplo, Ajá, o a veces a temas de turismo, donde tú
estás en un sitio y le das clic y te desplaza a otro espacio, pero es muy contemplativo. Y el 360 interactivo, si ya, por ejemplo, te permite tener una interacción mayor del usuario, entonces que le puedas dar opciones y que el usuario vaya escogiendo Claro. qué puede hacer, pero eso es una capa que se le monta, digamos, al video. Entonces sería, tú haces la preproducción, vas y grabas todo y después en el montaje haces la edición y después le montas una capa ya interactiva que es donde juntas todo y haces todo este proceso interactivo en Unity o en Unreal o en alguno de estos motores gráficos. Ok. Entonces, de las plataformas ya mencionamos todas, ¿no? ¿O me queda alguna de formato? No, de formatos ya están, plataformas hay un montón, Ah, depende mucho de lo que quieras hacer y hay muchas pues que digamos que te permite simplificar procesos tanto desde la investigación, preproducción, producción o postproducción e interactividad. Entonces sí depende mucho de lo que quieras hacer realmente. ustedes usan Unity Ujú. para lo gráfico y Nosotros después, utilizamos, nosotros utilizamos Blender, utilizamos Unreal, utilizamos Unity, utilizamos Photoshop, utilizamos Illustrator, em, utilizamos InDesign, Maya, no. Maya, Maya para algunas cosas muy puntuales. El Blender, ¿para qué? Blender es un sistema también de 3D como los otros. Como el Maya. Sí, exactamente. Ok. Em, Premiere. Premiere, claro. Sí, total. Premiere, Mística, Mística, ok, Pro ¿para qué? Tools. Mística es para el Stitch. Es pegar las planas. Ajá, sí. Pro Tools para el tema de audio. Ujú. Y ya depende como del proyecto que quieras hacer. Ya ahí se van desprendiendo pues varias herramientas. ¿Y hardware? Hardware utilizan? La Insta Pro me dijiste. Hardware utilizamos la Insta Pro 2 por lo general. Pues obviamente un equipo, un computador, eso se llama VR Ready, pues que tenga tarjetas gráficas y procesadores para VR. Ajá, Utilizamos por lo general equipos de sonido ambisónico para estéreo o ambisónico, de acuerdo al proyecto que se vaya a hacer, para la captura de audio. Obviamente los headsets de realidad virtual, utilizamos Enset, utilizamos iPads y celulares o dispositivos móviles. em, y ya. ujú. Em, y las fases de desarrollo, o sea, ¿cuál es el periodo? Imagino que varía según cada proyecto, pero en general, lo que me puedas decir, no sé, el oso duró tantos meses, el de historias, de Inmersas. temas, de historias inmersas tantos meses, ¿cómo es el tema? El tiempo sí es muy relativo al proyecto. Realmente, y digamos en el tema, por ejemplo, en historias inmersas depende mucho del proceso también de adaptación que tenga la comunidad a este tema de realidad virtual. Entonces, como es una tecnología nueva, a veces toma más tiempo explicarles o a veces no toma tanto tiempo. Entonces, es decir, es un proceso que no es que uno diga como, no, listo, esta semana hago esto, la otra semana hago esto, Claro, porque depende cómo vayan recibiendo la información. Y eso sucede mucho en el tema documental por lo general, o en el tema de no ficción. Y es que te tienes que adaptar mucho a lo que las personas que están contando su historia, pues realmente te vayan dando. En el tema de ficción, pues sí es muy puntual. O en el tema, por ejemplo, de un comercial, es muy
es muy puntual en proyectos comerciales porque tú dices, hago una preproducción, una producción y una postproducción y eso tiene que estar listo tal día y ya, porque salgo al aire X día. Claro, claro. Por ejemplo, ¿te acordás cuánto tiempo llevó alguno de ficción? Que me puedas comentar. Eh, pues bueno, no de ficción, pero por ejemplo ese de la influenza, ese fue un Sí. proyecto que se desarrolló en 4 o 5 semanas. Ese, entonces me decís que es es realidad virtual 360. Sí, esa es la experiencia de ese proyecto, ¿cómo es? Ese proyecto se grabó una experiencia 360 de una persona que está en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y tiene influenza. Ujú. Entonces, cuando el usuario se pone las gafas, está en una camilla, tiene 2 personas a los lados que están pues en situación grave o están en condiciones graves en esta unidad de cuidados intensivos y hay médicos, digamos, corriendo para salvar las vidas de las personas que tienes al lado. Eh, Esa es la experiencia 360. ¿Cómo estaba montada la experiencia? Y esto era casi un location-based. Eh, entonces, se montó una unidad de cuidados intensivos, una estructura, digamos, con una camilla, un médico, y la persona llegaba y le decían, le vamos a poner unas gafas, le vamos a poner un chaleco y va a tener una experiencia X. La persona se la ponía, se metía a la unidad de cuidados intensivos, vivía todo este caos en la unidad de cuidados intensivos, en el chaleco, ese chaleco le daba calor y le daba mucho frío, subía mucho la temperatura y bajaba mucho la temperatura muy rápido, y la persona se quitaba las gafas y pues era el impacto de lo que estaba pasando sin poder hacer nada al respecto. Y después ya le contaban pues que eso simula una situación de una persona que tiene influenza Claro, que hay que vacunarse. y que hay que ¿Para vacunarse. qué? Hoy hay Exactamente. tantos antivacunas con el COVID que eso tendría que multiplicarlo de personas. Entonces Eh, ese es el proceso. y esto vos me decís que se puede ver, o sea, me lo puedes compartir como para ver, o este no era el proyecto. Sí, ese es el proyecto, digamos, eso fue lo que salió al aire porque salió como comercial de Ah, televisión ok. y nosotros, digamos, nos encargamos de toda la parte VR, tanto de la grabación 360 como del montaje ese día, digamos, de la infraestructura de VR para la Ajá, experiencia. ok. Em, pero no se puede, digamos, no hay nada grabado que es lo que se ve, esa interacción adentro. Ahí en el Vimeo que te envié, hay una Sí. parte abajo que dice cuando estás en una camilla y estás en la unidad de cuidados intensivos. Ah, ok. Esa es toda la experiencia, esa es la experiencia 360. Ok. Ahí lo voy a buscar, entonces viene en esa parte. Em, bueno, ya vimos las plataformas, los software y ah, los niveles de interacción, ¿cómo los definen? Según lo que plantea el cliente, según lo que ustedes ven que se puede generar con el producto que tienen, con el tema. ¿Cómo definen eso? Eso sí, depende mucho de lo que se busca con la experiencia, depende mucho del presupuesto, depende mucho de tiempos, depende mucho Sí, tiene muchos factores realmente. Ujú, Eh, Porque si estás en un proyecto, bueno, en cualquier tipo de proyecto, pues tienes que ver, obviamente, también la parte económica y la parte de tiempo. Si, sí, si realmente puedes realizar varias interacciones que van a tomar más tiempo, si realmente hay presupuesto para realizar más temas de 3D, de 2D, más temas interactivos. Entonces ahí empiezan a jugar como varios factores externos a la experiencia, pero pues que te delimitan cuál va a ser la experiencia como tal. en historias inmersas, ¿hay una capa así de interactividad o es la... No.
Esta sí fue 360 porque son personas, incluso algunas de ellas no habían cogido una cámara. Ajá. Entonces, digamos, el proceso sí fue enseñarles qué era video, cómo se grababa video 360, mostrarles ejemplos, después mandarles una cámara 360 para que ellos grabaran y ¿Ellos hacerles todo el mismos se seguimiento técnico. grabaron? Ellos mismos grabaron, sí. Ah, qué interesante. Sí, 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 súper chévere. Claro, porque tiene que ver con romper esa brecha digital y que se apropien de la herramienta. Exacto. Re interesante. Y que Y el, no, y que no sí, haya una persona externa que pueda influir en lo que ellos están contando, sino que claro. realmente cuenten lo que quieren contar. Em, Entonces, ¿tenés algún proyecto donde haya interactividad, que sea 360 con interactivo, que se pueda ver? 360 interactivo. Hay unos de 6 grados de libertad y tengo uno, pero ese es como muy sencillo también. Tiene como un tema social de, pues, de contar algo como muy puntual de una comunidad en una ciudad acá en Colombia que se llama Medellín y tienen como unos programas y se hizo algo como muy sencillo con la alcaldía de esa ciudad y ese es interactivo. Si quieres te lo mando, pero pues ese es súper sencillo. Pues no. Está bien. No, Ok, no importa. A mí me sirve como para ver, reflejar qué es la ok, interactividad, para mostrar ok, como ejemplo. En la tesis va a ir todo esto transcripto y los ejemplos que encontré. ok. Eh, y el otro que me decís, me nombraste dos, el otro es más complejo. El otro es 6 grados de libertad. Sí, pues ese sí ya tiene una capa de, pues ya es todo modelado 3D, es más como para capacitación y entrenamiento. Ajá. Ese sí ya es otro tipo de proyecto. ¿Y me puedes mandar los dos ejemplos o el otro es Sí, claro. privativo? Ah, ok. No, 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 también. Porque me pasó entrevisté a Marlon Romero, tal vez lo ubicas. Es de, No, Marlon es de Romero. Costa Rica, Ok, trabaja en una empresa que se llama VXR, ok, VIXR, y ok. tenía muchos trabajos para empresas, entonces no me Ujú. podía pasar los links, dice, no, me mostró, después te iba a pasar el enlace de, hay una web que hicieron, bueno, está bueno, pero bueno, él está en XR Latam, está ahí en el grupo de Facebook. Ok. Em, bueno, voy terminando respecto a, me falta, la fecha de difusión de las aplicaciones, la estrategia que tienen para difundir, cómo se distribuye, qué plataforma, eso, no sé, de algún proyecto que me quieras contar. Eh, si lo suben a También Google depende, Play. también depende mucho del proyecto, realmente. Sí. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto comercial, eso se define con el cliente y depende mucho del alcance que quiera tener el cliente con la distribución de la experiencia, tanto Ujú. para proyectos de realidad virtual como de realidad aumentada. Entonces, en conjunto con el cliente se define la plataforma de distribución y el tiempo, digamos, de distribución. Entonces, ahí uno mira si necesita gafas de realidad virtual o si realmente es algo que va a ir para internet, para que las personas lo vean, o en el caso que toque hacer cardboards, pues si hay que hacer las gafitas de cartón, Sí, eh, o si es realidad aumentada, eso es un poco el tema de, eso te define si se hace aplicación móvil para Android o para iOS, o si realmente claro. es algo que va para web. Eso va muy de la mano del cliente. Y en los proyectos y en los otros, en el otro tipo de proyectos, ese sí lo establecemos nosotros, como en el caso de historias inmersas, y es algo que nos permita también mostrarles a ellos algo sencillo, sabiendo que son personas que no están muy vinculadas con tecnología. Entonces, por eso definimos 3 grados de libertad, video 360, para que ellos se vayan familiarizando con el tema. Y lo subieron a YouTube. ¿O Y ya cuál es la están en YouTube. plataforma de distribución? YouTube. Sí, Y sí. después otras redes sociales para hacer la difusión. En O web, alguno, en o algunos, prensa.
sí, en algunos casos se utiliza Facebook también como distribución, pero eso te delimita mucho, sí, depende del público al que le quieras llegar, el target que tengas con la experiencia, qué tipos de accesos tienen, si realmente lo que vas a crear tienen acceso a gafas o no, Claro. si no tienen acceso a gafas, qué otros, cómo se les puede mostrar el proyecto, y ahí se define, pero cada proyecto te marca la distribución. Y la distribución es algo que si hay que pensarlo, nosotros lo pensamos desde la fase uno del proyecto, porque Mm, eso también te marca mucho la ruta de la producción. claro, eso es re importante lo que dices. Claro, no es verde, pues, al final, uy, cómo lo muestras al principio. Claro, ¿no? Porque tú, pues digamos que si creas una experiencia y después, ya cuando la tienes lista, miras la distribución, te puedes encontrar con un montón de problemas. Sí. A ver, hay el público destinatario de historias inmersas, pues, definieron rango etario o cómo lo pusieron. Ahí era un grupo muy diverso, teníamos personas de 20 años hasta una señora de 74 años. Ajá. Eh, Eh, y ese era el, digamos que ese era el reto. Y de diferentes zonas del país, de diferentes condiciones económicas. Era un rango muy diverso. ¿Cómo diseñan la narrativa didáctica de algunos, o sea, no sé si tuvieron proyectos educativos o lúdicos por el momento, y cómo la diseñan? Si tienen una persona, digamos, que se dedica a la gamificación o algo educativo, o viene del cliente el pedido y el especialista, ¿cómo manejan eso? Temas educativos puntuales, no he tenido. Espérate, estoy pensando a ver cómo en alguno. No, pero no, temas educativos no he tenido. Puntualmente Ok, no. muy bien. Última pregunta que es reflexiva. ¿Considerás que la exposición a experiencias con realidad virtual y realidad aumentada en un periodo de tiempo determinado genera toma de conciencia y cambios actitudinales en las personas? Sí, totalmente. Porque Porque sí creo que las tecnologías inmersivas son un medio muy poderoso para mostrar, em, y va a sonar un poco típica la respuesta, pero yo sí creo en el poder de la empatía de esta tecnología y poder ubicar a una persona en los zapatos de otra que puede estar a kilómetros o miles de kilómetros de distancia que nunca se van a encontrar, pero sí entender el entorno desde el punto de vista de esa persona. Y creo que estas tecnologías sí lo permiten completamente. bueno, excelente. Gracias porque me diste, vos diste clase, ¿no? Porque tenés una forma de explicar muy Yo doy amena. clases, sí. Ah, das actualmente. Sí, yo doy ¿En clase. dónde das clases? Doy clase en dos universidades, doy en diplomado, y esta semana empiezo en maestría. Voy a dar una clase en maestría de marketing digital donde tengo clases de realidad virtual y aumentada. ¿Y en qué universidad? Acá hay una universidad que se llama el CESA, que es Colegio de Estudios Superiores de Administración, Ajá, y hay otra universidad acá que es Universidad del Bosque. sí, En esas dos universidades doy clase. que están en Bogotá. Están en Bogotá las dos. Bueno, excelente, se renota, ¿viste? Yo soy profe igual, y es como te estás acostumbrado a explicar y tenés paciencia y bueno, todo eso. Gracias porque me ayudaste un montón. Y bueno, Qué quedamos bueno. en contacto con el Dale. tema del contacto de Boris y los links. Sí, dale. Bueno, Claro que muchas sí. Y gracias. disculpa que te cambié la llamada, No, no hay pero problema. Yo entiendo que estamos todos con tiempos de trabajo no te das drama, y para mí es un placer tener este contacto de nuevo, que a mí me abrió la cabeza
narrar el futuro y la experiencia de hackathon. Eso fue, me Chévere. impulsó como a decir, se puede, porque la verdad me veía como muy lejana en espacio, en conocimiento, pero bueno, Internet te abre las puertas y la pandemia a mí me Total. generó eso, porque si no, no hubiera podido participar. Total, yo creo que a todos. Sí, yo creo que a todos, Bueno, muchas realmente. gracias y estamos en Cualquier contacto. cosa me cuentas. Dale, chau, chau. Chao, buen día, chao.